Será en un solo turno y contestará el presidente al final de las 4 intervenciones. Gracias. Buenas tardes, señorías, señor presidente, señores compañeros del Gobierno, al que tengo el honor de pertenecer, señores diputados, portavoces de la oposición, un saludo especial a mis colegas, al senador autonómico que nos acompaña, los diputados provinciales y directores generales que me han acompañado a lo largo de esta legislatura en esa noble tarea de gobernar por Aragón y los aragoneses. Vaya ese saludo especial y ese agradecimiento porque, aunque desde el Gobierno de Aragón hemos trabajado con intensidad, no hubiera sido posible el éxito sin la colaboración de los ayuntamientos, las diputaciones, de muchos alcaldes y concejales que en toda la geografía aragonesa se han dejado la piel para sobreponernos, en primer lugar, a esas cuestiones de la pandemia y, posteriormente, en estos momentos, con, diría yo, incluso con entusiasmo, nuestros alcaldes, nuestros concejales, con lealtad al Gobierno y a España y con dedicación. Todos me sumo a ese homenaje que se merecen todos los equipos de gobierno. Es verdad que nosotros abordamos este último debate de la legislatura, pero no vamos a renunciar como partido a seguir siendo elemento esencial en la gobernabilidad de Aragón. No vamos a renunciar. Que nadie se lleve a engaños ni de uno ni de otro sentido. Nuestra vocación desde el año 77 es gobernar para Aragón y para ello nos hemos empleado en lograr los mejores acuerdos y en hacer las mejores políticas para que al final esta comunidad autónoma sea más culta, más próspera, con mejor empleo y más calidad, con mejores servicios sociales, con más oportunidades y una comunidad más reconocida en el contexto del Estado español. Y me atrevo a decir, los que viajemos a Bruselas, también con algunos tintes de reconocimiento a nivel europeo por nuestro savoir-faire, que dicen los franceses, por nuestro saber hacer. Es verdad que la decisión que tomamos, querido presidente, fue arriesgada, pero fue valiente. Fortuna, audaces y ubat. La suerte está con los audaces. Y tomamos una decisión, como digo, arriesgada pero valiente, porque creímos de que era la mejor decisión que podíamos tomar para Aragón. Y la tomamos viendo el resultado de las elecciones y viendo que en este caso, el primer acuerdo que suscribimos de socios preferentes con el Partido Socialista y luego con los demás partidos, se respetaba el centro, se respetaba nuestra personalidad, se respetaba nuestra historia, nuestra ideología y se respetaba, en suma, la esencia y el ADN de lo que ha sido y lo que es y lo que quiere ser el Partido Aragonés. Desde el punto de vista personal, y he pertenecido a muchos gobiernos, el gobierno más difícil, con los retos sobre las mesas de los consejeros y de la mía propia, más complejos de toda la historia democrática de Aragón. Una pandemia y ahora una guerra y una crisis energética de precios, de materiales, de chip. Nunca en la Comunidad Autónoma de Aragón un gobierno se había enfrentado a estos desafíos y que conste que yo he estado en algunos gobiernos. En aquellos momentos de que el Partido Aragonés tomó la decisión de sumarse a este proyecto, como digo, en Madrid se mercadeaba Murcia, Madrid y Aragón y nosotros a última hora se nos llamó para ser meros comparsas de unos juegos, de aquellos cubos que jugábamos en la mili, de unos juegos donde se jugaba la presidencia de Aragón, la vicepresidencia de Murcia, no sé qué de Madrid. Miren, pues no.
tomamos la decisión de centrarnos en Aragón, que es nuestra razón de ser, y tomar la decisión que más convenía a los aragoneses. Nos enfrentamos a la pandemia. Yo tuve el honor de participar en esos, hasta que me cogió a mí directamente el COVID, en esos gobiernos, en esas horas y horas por la noche donde las consejeras y los consejeros, cada uno con nuestras habilidades, nos empeñábamos en conseguir materiales, etcétera, etcétera, para un problema al que no estábamos acostumbrados. Déficit de material, déficit de atención, una pandemia que, como digo, ha dejado heridas de mucho calado en la sensibilidad de muchos aragoneses y aragonesas, de muchas familias que incluso no pudieron enterrar dignamente a sus antepasados. Está bien que lo recordemos, porque en estos momentos, aunque estemos más preparados que estábamos entonces para afrontar una pandemia, porque tenemos un sistema sanitario más sólido, porque tenemos, milagro, que las grandes vacunas que han cortado la pandemia, incluso algunas se han desarrollado en Aragón. ¡Qué grandeza! La industria farmacéutica aragonesa, aunque tenga base internacional, y desde luego, como digo, no podemos bajar la guardia y afortunadamente así ha sido. Los servicios sanitarios, sociales estuvieron, yo creo que a la altura de las circunstancias, y incluso conseguimos en ese Aragón en marcha que más de 200 empresas se sumaran a esa aportación generosa de conseguir materiales, etcétera, etcétera, con más de 6 millones de euros. Y también ya, y entro en materia, desde ese gobierno coordinado, solidario, responsable, centrado en su labor exclusiva de resolver los problemas y el impacto de la pandemia, cada uno desde nuestra área de trabajo, creo que hicimos lo que teníamos que hacer. En la parte que me afecta más directamente de fondos europeos, en cuanto nos avisó Europa de que podíamos reprogramar los fondos FEDER, conseguimos una reprogramación cofinanciada al 100% e inyectamos esos 135 millones, querido consejero de Hacienda, a nuestra sanidad y a nuestros servicios sociales, reprogramando la primera comunidad autónoma que presentó una reprogramación de fondos europeos para ponernos enfrente de la pandemia, que es donde teníamos que estar, Y de ahí en adelante, también, lógicamente, no podíamos perder un duro de financiación porque íbamos a necesitar recursos propios, que luego me explicaré, y conseguimos, y así se ha demostrado, que la agilización de la ejecución de los fondos FEDER y del Fondo Social, está la consejera aquí delante, sea en España líder en Aragón con más del 97,86%. Es decir, nos centramos en lo que teníamos que centrarnos, que no afectara a la economía, el impacto de la pandemia con nuestras empresas en grave situación y, además, en segundo lugar, lógicamente, reforzar las cuestiones relativas al empleo. Los sectores afectados, en los que yo tengo el honor de servir, primero el turismo y la hostelería. Nunca en la vida, querido presidente, nunca se ha manejado en 2 años 90 millones de euros de presupuesto para un plan de choque, 3 planes de choque del turismo, apoyo a los balnearios, apoyo a la crisis cuando cerró el sector de la nieve, apoyo con las diputaciones en esos planes donde hubo una solidaridad de todos los ayuntamientos menos uno, y esa una, mi vida, eres tú. El Ayuntamiento de Zaragoza, que no fue capaz de poner las ayudas en marcha cuando nosotros las pusimos y las pagamos. El resto de ayuntamientos, Teruel, Huesca y 300 ayuntamientos de Aragón,
y aportaron el 20% de los recursos, y eso es digno de señalarse aquí. Bonos turísticos, ayudas a las asociaciones, los planes de choque, incluso, como digo, en los últimos acuerdos hemos resuelto un problema histórico, como sabe el presidente y la consejera, que es para que cuando llegue lo que voy a contar luego, las avalanchas estén sometidas al control con esos convenios que hemos firmado con Astún. Incluso firmamos líneas de crédito para que no cerraran nuestras estaciones. Y muchas de esas líneas de crédito siempre con recursos propios. No esperamos, porque somos un gobierno de valientes, a que nos vinieran o no los fondos europeos a los que me referiré. En esa primera fase de fondos hemos hablado de la reprogramación de los FEDER, luego vino, que ahora tenemos en el presupuesto del 2023, una parte de los REACT-EU, y una vez más, en ese trabajo coordinado de consejerías, conseguimos encajar los REACT-EU, y a mí, en el área que yo gestiono de las pymes, inyectamos más de 61 millones de euros en eso. Pymes, autónomos, pymes. Los autónomos y las pymes, que aquí se han demonizado, es los autónomos y las pymes que fueron beneficiarias, las pymes del comercio, del plan de choque, los autónomos y las pymes de los planes de apoyo a la nieve, los autónomos y las pymes de los balnearios. En resumidas cuentas, esos 90 millones del plan de choque de turismo y esos más de 60 millones de la industria digital sostenible e innovadora fueron autónomos y pymes, que aquí, como no se lee entre líneas lo que se publica en el boletín oficial, pues no se puede entender ese esfuerzo que hicimos especial. Y vino la segunda parte o la tercera parte de los fondos europeos, con los fondos Next Generation. Y lo puedo decir, así como los fondos REACT-EU fue una asignación del Gobierno que repartieron, en los Next Generation estamos tomando partido, estamos participando. Y eso que se hablaba de la gobernanza es verdad, porque este humilde consejero, en las conferencias sectoriales y en las que tenemos con Hacienda, estamos aportando ideas de gestión, ideas de justificación de proyectos, y estamos participando en las conferencias sectoriales a través de las cuales se distribuyen los fondos Next Generation, a los que me referiré más posteriormente. Y además me cabe el honor de haber comparecido en el Senado y poner de manifiesto que los fondos de Europa sí que están llegando a las pymes, a los empresarios y a los autónomos de Aragón. Sí que están llegando, y lo dije en el Senado, señor senador autonómico, lo dije en el Senado, lo repito, y porque cada día los que firmamos firma electrónica estamos viendo fluir del Tesoro de Aragón, que es Hacienda, de la Tesorería, fluir fondos que están llegando del Next Generation. En materia de energía, es verdad, quizá haya que entender, y yo le dedicaría al señor Morón alguna reflexión, yo estoy orgullosísimo, querido presidente, de que en Europa, que no se hablaba de España en materia energética, España estaba en el sur de Europa, el norte de Europa tenía el gas barato de Rusia, y ahora ¿qué resulta? Que los pobrecicos del sur de Europa tienen el 38% de la gasificación de España y tienen la capacidad de producir hidrógeno renovable, energías renovables, metanol, con energía renovable. Ahora resulta que el centro de las políticas energéticas en Europa pasa por la opinión de España. Ese gasoducto que va a Marsella, la energía Portugal. Pues hombre, para los que hemos nacido con los megavatios, los kilovatios y los electrones, esto es un privilegio, y cuando se consigue la excepción ibérica es porque España tenía algo que ofrecer, que era esa solidaridad, porque el 25% de la energía que está consumiendo Portugal, que es hidroeléctrica,
sale de España, porque en Francia, que tienen un problema de las nucleares, la energía sale de España. Y eso nos ha dado, yo así se lo digo a la ministra, con quien sabe el presidente que tengo una magnífica relación, que eso hay que sacar pecho y conseguir que se nos escuche más. Se nos está escuchando a los españoles, afortunadamente, porque aquella comunidad del carbón y el acero que nació con el Tratado de Roma, luego se olvidó, con el gas ruso, se olvidó ya que teníamos que ser comunidad y que no las políticas energéticas solo se hacían para los del norte de Europa. Y ahora nuestra fortaleza es que pintamos en política energética y vamos a seguir mandando y pintando más como país. Lo ha dicho el presidente, yo lo voy a repetir. Estamos sustituyendo la minería energética del carbón de los CO2 por minería no energética. Porcelanosa, Besco, se están abriendo en Teruel. Hoy venía una noticia en la prensa, los camiones. Los camiones, pero es gente que trabaja en las palas, conductores, dinero para los ayuntamientos. Ordenadamente la minería no energética pues está consiguiendo. La minería no energética de la provincia de Teruel, curiosamente, está consiguiendo que no se pare la industria cerámica de la Comunidad Valenciana. Eso se llama, querido presidente, solidaridad. Estamos consiguiendo y estamos trabajando en esa dirección. No voy a repetir los datos de la energía renovable y que Aragón hoy está alimentando, lo he dicho yo muchas veces, está alimentando una gran parte de la energía que consume España, efectivamente. Pero está ocurriendo esto porque se ha hecho un trabajo también fino con, y esto es cuando uno se piensa en España de que cuando estamos trabajando en las redes de transporte que pasan por Aragón, nuestra fortaleza es eso, que si mañana yo mismo, la propia consejera, el consejero de Agricultura o el consejero de Hacienda necesita un suministro de 500 megavatios para una industria que viene a Plaza o al Parque Tecnológico del Reciclado, los tenemos, porque tenemos una red de transporte de energía muy consolidada. Tan es así que tenemos garantizado el suministro a futuro, incluso a ese tren que tiene que pasar, querida consejera Maite, tiene que llegar el tren electrificado a Teruel, porque ya estamos trazando esa línea que va de la subestación de Mezquita a, en este caso, a Platea, y ha asegurado también todo el crecimiento del aeropuerto de Teruel. Me quiero referir también al plan de contingencia de España, que a veces se ridiculiza. Yo creo que no somos conscientes, los que estamos en este sector, de lo que significa un grado más o menos de temperatura o lo que significa cerrar o abrir las puertas o ahorrar o no ahorrar en calefacción y en aire acondicionado. Lo que significa es pasar, y lo digo aquí en esta Cámara, de no sufrir racionamiento a sufrir racionamiento. Algunos que estáis aquí, que sois alcaldes, sabéis que cuando hay que cortar el agua 2 horas se corta. Pues debemos de pensar de que, afortunadamente, en la situación que estamos, con las reservas del 80% de gas en España y esa capacidad que tenemos de regasificación, estamos en una situación que no se prevé ninguna situación de corte de suministro, pero pensemos que cuando hablamos de medidas de ahorro y eficiencia estamos hablando de cosas muy serias y, de hecho, hay un movimiento espectacular en el mundo empresarial e industrial por autoconsumo, ahorro y eficiencia, etcétera, etcétera. No hemos sido ajenos, y además con aportaciones fundamentales de ese plan de contingencia de España, digo, de los demás departamentos, hemos enviado nuestro trabajo. El Departamento de Hacienda va a sacar contratos a largo plazo. El Departamento de Educación está trabajando para ahorro y eficiencia en los colegios. Todos los departamentos, el Departamento de Presidencia, etcétera, etcétera, están concienciados y Aragón ya tiene
un esquema de lo que es un plan de contingencia para que a nadie le falte ni un kilovatio tanto de potencia ni de termia. Pero no nos olvidamos de los más vulnerables. Y con la consejera, ayer lo decías, presidente, con la consejera Broto, hombre, 7 millones de euros del bono social térmico, 28.500 beneficiarios. Por el Gobierno de Aragón no va a ser, porque, como saben, aparte de las mejoras que ha habido en el bono eléctrico para los usuarios, estamos tramitando 28.500 expedientes, unos cobran 300 euros, otros 150, pero al final que no a nadie le falte en casa la botella de butano o a que nadie le falte, como digo, poder tener calefacción o la cocina para guisar. Aunque sean multinacionales, hemos estado, y el propio presidente conmigo, con la consejera, hemos estado muy cerca y muy cerca de los PERTEs. El PERTE, en este caso, de Stellantis. ¿Por qué? Porque somos conscientes de que si aquí se lanzó el primer coche electrificado de España, que se lanzó en Aragón, no podemos perder esa capacidad de tanto de la propia Stellantis o del clúster, y además hemos ido más allá. Si una vez conseguimos incluso desde esta Cámara aprobar un aval, cuando peligraba, qué curioso, peligraba que la Stellantis fuera comprada por un banco ruso, Sberbank, me acuerdo. En este caso hemos traído y trajimos a esta Cámara, algún voto hubo en contra, ayudas para las inversiones. Las han visto las inversiones, más de 230 millones de euros y algún modelo que se va a anunciar. ¿Por qué? Porque confiamos en la automoción, en nuestro sector de automoción y sobre todo en la importancia que tiene estar en el top de las tecnologías de ese sector, que es el coche comunicado, conectado y autónomo. Y en ese caso vamos a apostar y estamos apostando por que siga con fuerza la presencia de esa compañía en Aragón. No me puedo extender mucho por tiempo, pero, hombre, a veces la tecnología hace pactos. No pactamos los Juegos Olímpicos con los catalanes y somos capaces de pactar el corredor del hidrógeno. Es cuestión de sensibilidades, presidente. Hay gente que se le cruzan los cables, pero como hay necesidad de hidrógeno renovable, de espacio para energías renovables, hemos pactado y hay un corredor del hidrógeno que une los puertos de Tarragona, Zaragoza, Navarra, Bilbao, el Cantábrico del Mediterráneo, porque se está planteando un corredor del hidrógeno que une los puntos de consumo más importantes de las refinerías. Luego, somos capaces de hacer un proyecto en Europa y más. De los 7 proyectos que ha conseguido España de interés comunitarios financiados, 2 es en Aragón, te lo dije. Y en el PERTE del hidrógeno y las energías renovables se va a conocer una noticia muy positiva. Tú lo comentabas esta mañana. Amoníaco producido con energías renovables. Amoníaco producido con... Otra cuestión clave. Hidrógeno para consumo calorífico en alto horno, hidrógeno para automoción, hidrógeno para el transporte. Luego, acostúmbrese, yo estoy muy acostumbrado de que vamos a hablar de hidrógeno. No hemos abandonado, y quiero hacer referencia a los compañeros de la coalición, no hemos abandonado los grandes proyectos. Dinópolis, querida consejera, compartidos 12 millones de euros en 3 años, batiendo todos los récords de asistencia. Incluso en pandemia batimos récords ese verano con una ordenadísima gestión de la afluencia. Motorland, tenemos garantizado 3 grandes premios en 5 años y
estamos en el PERTE, Motorland está en el PERTE de Volkswagen. Es decir, hay empresas aragonesas que están en el PERTE de Opel, de Stellantis y otras en el de Volkswagen, y se van a derivar inversiones, lógicamente, que van a poner capacitación tecnológica a Motorland y al Cañiz. Hemos reabierto, y me alegro que esté el consejero, después de aquellas gestiones brutas y brutales de algunos que gestionan nuestras hospederías y que nos obligaron a acciones judiciales para sacarlos de las hospederías, hemos reabierto la Iglesuela y la hospedería de Illueca. Las hemos reabierto haciendo inversiones y con el ministerio de nuestra querida amiga Reyes Maroto, pues tenemos una relación magnífica que nos ha permitido que tengamos varios planes, 6 planes de turismo ordinarios en las 5 villas, en Andorra y Sierra de Arcos, en el Matarraña, etcétera, etcétera. Y luego, bueno, aquí se ha dicho 8 millones de euros el Valle del Aragón, 10,2 millones Benasque, Montanui. ¿Por qué? Porque esos Juegos Olímpicos que todos soñamos serán más fáciles, más asequibles y más posibles si conseguimos hacer un dominio esquiable, competitivo, sostenible en esos territorios que cuando se cierran las estaciones vean el efecto que tienen. No nos hemos olvidado tampoco del comercio. Alguien dice, y yo una vez más vuelvo a las pymes, incluso anuncié en mi comparecencia hace unos días que vuelven a venir fondos europeos, 3 de un fondo tecnológico para la digitalización del comercio y otros 6,5 millones de euros para ahorro y eficiencia, 35 millones de euros. Hemos trabajado en el departamento con el Fondo de Inversiones de Teruel, lo sabe muy bien la consejera, en la ejecución. Incluso se está gestionando la ejecución de los últimos proyectos, 26 millones de euros del Plan Miner. Hemos trabajado, y como ha dicho muy bien el presidente, ya está enviado a Bruselas, porque es Europa la que tiene que dar el ok a ese gran convenio de transición justa. Pero me voy a quedar con algo también muy personal, ¿no? Hemos iniciado desde el área de desarrollo estatutario algo importante en algo para nosotros con la Consejería de Presidencia, que ha sido la reforma del Estatuto. Y creo que celebrar el 40 aniversario con esta reforma del Estatuto, a la cual nos comprometimos en el acuerdo de investidura, garantizando los 14 diputados de Teruel y garantizando que somos todos iguales ante la ley con los diputados. Creo que se ha hecho el mejor homenaje que podíamos hacer a ese estatuto. Ese estatuto, que yo tengo la suerte, eso lo dan los trienios, de haberlo trabajado como jefe de sección, poniendo en marcha nuevas competencias, porque tenemos autogobierno. Haberlo trabajado desarrollando, planteando desde el Gobierno leyes, la Ley del Comercio de Aragón, la Ley de Industria de Aragón, las leyes que nos dan la capacidad del Estatuto, y haberlo trabajado en estas Cortes apoyando algunas otras cuestiones. Y sobre todo, y alguno lo interpretó mal, con esa generosidad personal del presidente me permitió ir a defender un estatuto con el que yo llevo conviviendo estos 40 años de mi vida personal, ir a defenderlo en la tribuna del Congreso. Y espero asistir al Senado y ver aprobado esa reforma del Estatuto que creo que es el colofón a ese 40 aniversario. Termino. Se ha presentado por el presidente un acuerdo que hemos trabajado con el consejero de Hacienda y con los compañeros del Gobierno de Junta y de Podemos. Hemos trabajado un acuerdo serio,
coherente, que nos va a permitir que con un presupuesto expansivo y un presupuesto pensado para acometer la realidad que tenemos delante, podamos acompañar con medidas concretas y eficaces para dos direcciones fundamentales. La primera es que las familias se vean aliviadas en la modificación del impuesto de la renta y permítame, querido consejero, que algunas cuestiones del impuesto de sucesiones y donaciones, que tantos vilipendios, acosos, empujones, insultos me costó, por esa cuestión malentendida, porque yo siempre dije que la situación presupuestaria y económica que se ha expuesto y que no me voy a extender nos permita hacer esto, actualización de la tributación y facilitar el emprendimiento y la iniciativa empresarial. Y esas líneas de transporte, como transportan electrones que de momento no se transportan en otra cosa que en líneas, pues también que dejen algún beneficio en Aragón, porque esos impactos, lógicamente. Y esa agua embalsada que están las centrales amortizadas, las hidroeléctricas, que dejen algún euro en la comunidad autónoma de Aragón. Y, en resumidas cuentas, yo estoy muy satisfecho. No renunciamos a seguir en este proyecto para hacer un Aragón más culto, más serio, más europeo, porque los que somos demócratas, y ahí se demostró más, elegimos un camino de los que nos estudiamos para aprobar la oposición el título octavo, creemos en la autonomía. Y creemos que el desarrollo de la autonomía en Aragón, ahí está, cómo ha quedado todo el territorio con sus servicios, sus empresas, sus infraestructuras, no hubiera sido posible sin esa voluntad. No es solo de 4 de los que estamos aquí, ha habido mucha gente que ha prestado sus servicios a Aragón en estos últimos 40 años, pero permítanme, y ahí lo digo desde aquí, que nosotros, el Partido Aragonés, que se fundó en el año 77, lo recuerdo, algunos de los que ahora predican todavía no se sabe dónde estaban, va a seguir estando ahí, porque tenemos también pilotes en el territorio. Tenemos alcaldes, concejales, diputados provinciales y mucha gente que sigue confiando en nosotros para hacer gobiernos centrados, moderados, transversales, modernos, europeístas y demócratas. Muchas gracias. Gracias, señor Aliaga. A continuación, en nombre del Grupo Parlamentario de Junts Aragonesistas, señora Las Obras, tiene la palabra.